posterior, ¿sí? En la zona anterior. Acá voy a encontrar dentro de la próstata dos áreas, ¿sí? Un área central, que es la que yo no voy a poder palpar, o no voy a poder hacerle tacto, pero sí un área posterior que yo voy a poder, trabajo práctico en macro probablemente, y lo que más van a ver en los casos que tienen ahí, que son unos choices que medio que sirven. Chicos, para mí, aprovechen el preparado. Cuando yo estaba en el departamento en patología 2 y daba los días viernes, siempre trataba de darles un repaso rápido del tema y que fueran a mirar el preparado porque el microscopio estaba para algo. Lamentablemente, acorde al turno y a la pericia del docente, muchas veces se descansan en unos PDFs que tienen preguntas y imágenes que son hechos por otra persona. Muchas veces tienen errores, a veces los choices son ambiguos, son faloperos, y la verdad es que no siento que se lleven mucho porque eso ya está respondido por fuera, la información está y la pueden leer en su casa. Es una paja. Pero por eso mismo, si ustedes medio que les parece que no les está sirviendo el tema de mirar un PDF una hora entera y luego bajar y capaz una macro pobre, miran el preparado. Si aprovechan el preparado, que hay preparado de carcinoma, adenocarcinoma de próstata. ¿Sí? Es un 8, un 4+4 en Wilson, para que lo vayan viendo con lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a ver ahora próstata, pene y testículo lo vamos a dejar en grabación porque es teórico, pero se toman el choice. Ojo con eso, es importante y está bien escrito, así que nada. Tiene un cuadrito lindo y todo para eso. Se lo subo a la tarde la grabación igualmente, para que la vean cuando quieran, lunes, martes, miércoles o a la misma tarde. Ahora voy a compartir pantalla y me confirman si se ve. Siento que próstata es mucho más importante. O sea, pregunta de próstata van a ver sí o sí. O sea, es que van a ver, siempre hay, siempre hay. Y siempre son del mismo tipo, son como cálculos de Gleason, características generales de un adenoma, de un carcinoma, etcétera. Así que nada, denle bola a eso. Seguro va a haber. Recuerden que es el segundo cáncer más frecuente en hombres, así que recontra masculino es casi prácticamente en su fuerte próstata. ¿Sí? Eso. A ver, vamos a agrandar un poquito acá, porque vamos a arrancar con lo no neoplásico. ¿Qué sería las prostatitis? Está medio lento esto. Vamos a darle... Ahí va. Vamos a tenerle paciencia hoy día. Parece que esta pobre compu pide cambio. Bien. Arrancando un poquito, recuerden que las próstatas tienen inflamaciones y esas inflamaciones se llaman prostatitis. Estas prostatitis pueden ser agudas o crónicas, ¿sí? Eso es lo importante. Una prostatitis aguda va a tener síntomas agudos, ¿sí? Piensen acá en lo agudo, que la principal cosa es bacteriana, ¿sí? Como principales agentes de prostatitis bacteriana tenemos la clamidia y el gonococo, ¿sí? Gonorrea y clamidiasis. Como síntomas generales vamos a tener disuria, dolor al orinar y fiebre. ¿Sí? Que es algo característico de los trastornos agudos. Así que ahí tenemos que enfocar que un paciente que tenga fiebre y una inflamación o un dolor al orinar y tiene una inflamación en la próstata con algún estudio de imagen, yo tengo que pensar solo por la fiebre de que esto es más agudo. ¿Sí? Estudios, puedo hacer un tacto rectal, si van a encontrar que la próstata tiene la tetrada de Celso, dolor, calor, va a estar ablandada, ¿sí? Pero más que nada eso. Hay pacientes añosos que principalmente pueden llegar a tener prostatitis agudas por otro tipo de microorganismos, como por ejemplo, en vez de clamidia y gonococo, E. coli y pseudomonas. ¿Sí? E. coli y pseudomonas también se asocian a las prostatitis crónicas de causa infecciosa. Vamos a ver más abajo las prostatitis crónicas. Piensen en prostatitis crónica más en ancianos y además, dentro de las causas bacterianas de la prostatitis crónica, tuberculosis, E. coli, pseudomonas son microorganismos importantes. Ahora, para hacer el diagnóstico voy a necesitar un laboratorio donde va a tener leucocitosis, porque el paciente tiene un cuadro inflamatorio infeccioso agudo, y puedo hacerle cultivo de secreciones y de orina donde voy a encontrar derechamente el microorganismo, ¿sí? Eso es importante para hacer el diagnóstico. Recuerden, el dolor, la disuria, la fiebre, el tacto rectal, el laboratorio con blancos elevados y un cultivo positivo. Los principales agentes etiológicos, clamidia gonococo en la población general y para más ancianos, E. coli y pseudomonas. Y no se olviden que de esos, los microorganismos también se comparten con la prostatitis crónica infecciosa, E. coli y pseudomonas. Prostatitis crónica. Ya cambiamos de agudo, pasamos a lo crónico. Aquí puede ser bacteriano o no bacteriana. ¿Sí? Tengan en cuenta que hay infecciones previas que pueden generar prostatitis crónica. El daño nervioso genera disfunción de la próstata, generando dolor y ausencia de secreción, y eso también genera prostatitis crónica, y algunos químicos pueden llegar a generar prostatitis crónica. El alcohol y la nicotina son tóxicos sobre la próstata, por ejemplo. O sea que les pongo bacterias, daño nervioso o daño tóxico. ¿Sí? Si bien los síntomas pueden ser parecidos, el paciente tiene dolor al orinar, la diferencia es que no tiene fiebre.
recuerden, la fiebre está asociada a un proceso agudo. ¿Sí? Entonces el paciente va a tener, además del dolor al orinar, dolor pélvico principalmente. Al hacerle un tacto rectal, la próstata no va a estar caliente ni agrandada, puede llegar a estar dolorosa. Los laboratorios van a hablar de que hay un proceso con blancos elevados, una leucocitosis, que basa proceso linfocitario más que neutrofílico, y los cultivos van a ser negativos, pueden ser negativos, a veces puedo encontrar cosas. Si el cultivo está bien hecho, lo más probable es que encuentre cultivos negativos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Cuando yo, por ejemplo, hago cualquier cultivo, de la muestra que voy a sacar, tengo que fijarme que no esté cultivando microorganismos de la flora, ¿sí? Hay muchas veces que yo hago un cultivo de una lesión cutánea, por ejemplo, y me encuentro epidermidis y obviamente la muestra la tomé mal y voy a encontrarme eso. Siempre voy a encontrar bacterias en alguna parte del cuerpo. Lo importante es tomar bien la muestra y enfocarme en los microorganismos que van a estar asociados a esta enfermedad. En el caso de la crónica, recuerden, Pseudomonas y E. coli son importantes. Tuberculosis también puede darme prostatitis tuberculosa. Los cultivos, como dije, pueden ser negativos. Eso básicamente los conceptos que tienen que saber de la próstata no neoplásica, ¿sí? Pero como les dije, lo importante es cáncer de próstata. Vamos a marcar con la hiperplasia prostática benigna y luego con cáncer de próstata. Bien, como concepto general, la próstata mide 3 por 3 centímetros, pesa 11 gramos, tiene un volumen de alrededor de 25 centímetros cúbicos y se puede palpar, ¿sí? El tacto rectal se hace metiendo el dedo en el recto en los varones y buscando por el recto la zona posterior, ¿sí? En la zona anterior. Acá voy a encontrar dentro de la próstata dos áreas, ¿sí? Un área central, que es la que yo no voy a poder palpar, o no voy a poder hacerle tacto, pero sí un área posterior que yo voy a poder palpar a través del tacto rectal. Lo importante y lo favorecedor de esto es que el cáncer de próstata se ubica prácticamente casi siempre en la zona posterior, justamente la zona que yo puedo palpar con el dedo. Por eso se asume que el tacto rectal es un método de diagnóstico y tamizaje importante para el diagnóstico del cáncer de próstata, porque como la mayoría de los cánceres son posteriores y periféricos, es más fácil palparlos en ese lugar. En cambio, los adenomas o las hiperplasias prostáticas benignas son más centrales en la próstata, por ende no son palpables por tacto rectal, ¿sí? Ojo, esto es una generalización. Uno puede tener adenocarcinomas de próstata de la cara anterior o más centrales y que sean difíciles de palpar en tacto rectal. Por eso, cuando yo hago una prueba de screening o tamizaje de tacto rectal, siempre le sumo un PSA, porque cuando el tacto rectal funciona por sí solo, el PSA me puede ayudar a sospecharlo, ¿sí? ¿Ellen? ¿El cargador de tu cosa? ¿Levantaste la mano, Ellen? ¿Alguna duda? El cargador está en mi pantalón. No, el cargador de eso. Se me escapó. Quería hacer otra cosa. Bueno, No bueno. sé. Entonces, eso es importante, ¿sí? El PSA y el tacto rectal son los métodos de tamizaje o screening del cáncer de próstata y por sí solos son malísimos, ¿sí? Yo necesito hacer un PSA y un tacto rectal los dos juntos. Los dos juntos son buenísimos, los dos por separado cada uno son pésimos, porque el PSA es un marcador tumoral, por ende no es diagnóstico de nada, y por otro lado, el tacto rectal, estoy cerrando una diapo porque estaba molestándome, tampoco es diagnóstico de nada, porque si la neoplasia está más central y no tan periférica y posterior, no voy a palpar nada, ¿sí? Eso básicamente. Ubicaciones anatómicas, la próstata está, en términos simples y groseros, anterior al recto, posterior al pubis, inferior a la vejiga, básicamente, ¿sí? Cuestiones anatómicas más macroscópicas, ¿sí? Dense cuenta que la próstata tiene una próstata anterior que es principalmente fibrosa, no glandular. Por ende, prácticamente no da cáncer de próstata de tipo glandular, no da adenocarcinomas. Esta zona naranja que están viendo es una zona que principalmente puede llegar a darme linfomas, fibromas, sarcomas, ¿sí? Igualmente es rarísima la neoplasia de la próstata anterior, pero si me llegara a dar algo, me daría ese tipo de neoplasia, más propias del tejido estromal. Ahora, tenemos otra zona que es la zona central, ¿sí? Esta zona transicional que es la que está rodeando la uretra, y esa zona es una zona que tiene un 5% de glándulas solamente, no tiene gran porcentaje de glándulas, y principalmente da hiperplasias prostáticas benignas, que es básicamente un proceso benigno de próstata. Luego tenemos la zona central, que es esta zona que está en azul. Esta zona central tiene 25% de glándulas, por ende hay cierto riesgo de cáncer por la cantidad de glándulas que tiene, pero tampoco es muy alto. La zona periférica, que es toda la zona verde que estamos viendo acá, voy a cambiar el color, toda esta zona verde que estamos viendo por fuera, es una zona que tiene 70% a 75% de glándulas. Obviamente, el riesgo por probabilidad de que aparezca cáncer es alto. Por ende, ahí está la explicación de la asociación de que los tumores centrales son
pobremente cancerígenos, y los tumores periféricos son principalmente neoplásicos malignos o cancerígenos, ¿sí? Y esto justamente es la zona que yo palpo, la que acá pongo el dedo, la zona posterior, donde puedo encontrar justamente el cáncer. Entonces siempre tienen que pensar que el cáncer de próstata es periférico y posterior, principalmente, con excepciones obviamente siempre, y las hiperplasias prostáticas benignas son más centrales y transicionales, alrededor de la uretra. Bien, vamos a lo histológico. La glándula prostática tiene estroma, células miofibromusculares, células estromales, vasos sanguíneos, ¿sí? Células musculares lisas, y por otro lado tiene epitelio, ¿sí? El epitelio glandular está compuesto por un epitelio bicapa. Ojo, son pocas las fuentes donde leen que el epitelio es bicapa, porque en realidad es intermitente, a veces es bicapa, a veces no, ¿sí? Tiene áreas donde es bicapa y tiene áreas donde no es bicapa, donde es monocapa. Pero por lo general, para la explicación de la patología, necesitan entender el epitelio de la próstata, de la glándula prostática, como un epitelio bicapa, ¿sí? El epitelio bicapa va a estar compuesto primero de las células estromales. Recuerden, debajo de la membrana basal va a estar estas células miofibroepiteliales o miofibroblásticas, fibroblastos, células musculares lisas, que van a ser las células que conforman parte del estroma de la glándula prostática. ¿Por qué se las menciono? Porque la hiperplasia prostática benigna crece tanto el estroma como la glándula. Siempre crecen ambas cosas, ¿sí? Y luego tenemos el epitelio que habíamos dicho que era bicapa, ¿sí? Tenemos un epitelio de una célula que es basal y tenemos una célula que es luminal. Entonces, básicamente, dentro de toda la gran glándula prostática tenemos tres personajes, digamos, ¿sí? Tres agentes importantes. La célula estromal, la célula epitelial basal y el epitelio luminal, la célula epitelial luminal, ¿sí? Por eso aquí tenemos las tres. Recuerden que al medio hay una membrana basal. No se olviden que esto sigue siendo histología de toda la vida. Ahora, características generales de estas tres. Primero hay que entender que las tres células, tanto la estromal como la basal como la luminal, las tres receptan testosterona. Las tres responden al tenor de testosterona y este tenor de testosterona les estimula el aumento de la proliferación y la disminución de la apoptosis. Por ende, más testosterona, más glándula y más estroma. Por eso cuando digo que hay hiperplasia prostática benigna, crece tanto el estroma como la glándula prostática, porque recuerden que todas las células, tanto las epiteliales como las estromales, tienen receptores para testosterona y responden proliferando a esta hormona. Ahora, hay que entender también que de las tres, una no tiene una enzima específica, ¿sí? La de acá, la luminal, no tiene una enzima que se llama alfa-5 reductasa. Si se dan cuenta acá yo les pongo en rojo que la del epitelio basal tiene alfa-5 reductasa y la del epitelio y la parte del lado estromal tiene alfa-5 reductasa. ¿Qué importa o qué implica que una tenga alfa-5 reductasa y la luminal sea la única que no tenga? Es que tanto de la del epitelio basal como la del estromal pueden producir a partir de testosterona otra hormona más fuerte que se llama dihidrotestosterona o DHT. Esta DHT es una hormona importantísima para el desarrollo y proliferación glandular, no solo en la próstata, en muchos órganos, sobre todo relacionados a la sexualidad, ¿sí? Al varón, a la sexualidad masculina, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos tres células centrales en la próstata, la estromal, la epitelial basal y la epitelial luminal. Ambas tres responden a testosterona, pero ambas tres también responden a DHT, pero las últimas dos, solo la estromal y la basal, producen DHT, ¿sí? La luminal, entonces vos decís, bueno, ¿y qué hace la luminal con esto? Bueno, la luminal recibe la DHT que produce la basal y se la mandan para arriba, ¿se entiende? La luminal no produce su propia DHT porque no tiene alfa-5 reductasa. Por ende, del único lugar donde la puede sacar es a partir del epitelio basal y la célula estromal, que se la puede mandar cuando esta la transforma a partir de la enzima que tiene, que es la alfa-5 reductasa. ¿Sí? Esa es toda la explicación que hay. Ahora, como les dije, si la testosterona estimulaba la proliferación y la disminución de la apoptosis, la alfa-5 reductasa, la DHT, que es mucho más potente, 5 a 10 veces más potente que la testosterona, genera lo mismo, pero de manera mucho más exacerbada, ¿sí? Eso es importante también, que tengan en cuenta la relación entre la potencia de la testosterona con la DHT, ¿sí? Recuerden, DHT produce la estromal y la epitelial basal. La luminal no, pero las tres receptan tanto testosterona como DHT. Eso no importa. Bien, características generales de la DHT. Tengan en cuenta que mientras la testosterona es principalmente masculinizante, o sea, músculo, hueso, grande, todo, lívido, la DHT es principalmente actividad sobre las glándulas, sobre todo la prostática, sobre los testículos, sobre los conductos seminíferos.
Entonces no tiene tanta relación con la masa muscular y la hipertrofia y el crecimiento óseo, sino más con el crecimiento glandular, la DHT. A pesar de ser más potente, tiene más efecto sobre las glándulas que sobre los tejidos periféricos masculinizantes. ¿Agos? Sí, perdón, Aaron, me perdí un toque con lo de la testosterona. Sí, decime. Sí. No, que si es que actúa más sobre el epitelio luminar, ¿eso es lo que quisiste decir recién o me perdí? No, las tres tienen receptores para testosterona, ¿sí? Eso es lo primero que tenés que saber. Las tres receptan testosterona, pero resulta que solo las que están abajo, la del epitelio basal y la del estromal, tienen una enzima que convierte esa testosterona en una forma más potente para las glándulas, que se llama DHT, ¿sí? La cuestión es que como la luminal no tiene DHT, fíjate que no tiene alfa-5 reductasa, es la enzima, no convierte testosterona a DHT. Por ende, esta no produce la luminal su propia DHT, sino que la tiene que recibir obligadamente de las que sí tienen esa enzima, que es la del epitelio basal y la del estromal. Pagué los préstamos y una Okay, ¿Entiendes eso? Sí, o sea, sí. Las tres tienen receptores para testosterona, las tres tienen receptores para DHT, pero solo dos tienen enzima alfa-5 reductasa, solo dos producen DHT, y la última, que es la luminal, solo puede recibir la de las dos de abajo. Básicamente por ahí. ¿Sí? Sí, Y recuerden que la testosterona es muy masculinizante, caracteres sexuales masculinos, pero la DHT es más relacionada a la actividad glandular. ¿Sí? Bien. Esto es un panorama general de la patología prostática neoplásica. Recuerden que yo puedo tener una glándula normal, la cual puede generar por cuestiones etarias, endocrinológicas, por la DHT relacionada a la edad, un proceso neoplásico benigno que se conoce como hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? Ustedes habían visto en Pato 1 de que la hiperplasia prostática benigna era una adaptación celular, un ejemplo de adaptación celular fisiológica inclusive. A mí no me gusta esa definición y de hecho siempre le decía a los chicos que intentaran no decirla a menos que no se acordaran de ninguna otra cosa, porque en realidad la hiperplasia prostática benigna es un término antiguo que quedó para referirse a los adenomas de próstata. ¿Sí? Entonces, de 100 hiperplasias prostáticas benignas, capaz 60, se asume que el 60% realmente son adenomas de próstata, o sea, neoplasias benignas de epitelio glandular prostático, y capaz el 40 o el 30% realmente son hiperplasias prostáticas adaptativas reales. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, a todo se le dice hiperplasia prostática benigna, pero recuerden, hasta un 60% pueden ser adenomas realmente. El tema es que como la hiperplasia prostática benigna rara vez se trata y rara vez se opera, la verdad es que nunca llegamos a diagnosticar con certeza si esto era una hiperplasia o era un adenoma real. Entonces, a la larga sigue la incertidumbre, ¿sí? Pero tengan en cuenta, un 60, un 70% de las hiperplasias prostáticas benignas realmente no son una hiperplasia, son una neoplasia benigna, ¿sí? No son una adaptación, sino una neoplasia benigna. No malignizan, chicos, eso es propio de las neoplasias benignas, pobremente malignizan en general. Ahora, ¿puedo pasar a tener una neoplasia que sea intraepitelial, o sea, una displasia que esté ahí, tipo carcinoma in situ? Sí. Así se van a llamar estas neoplasias premalignas. Se van a llamar neoplasias intraepiteliales prostáticas, o PIN en inglés, o NIP en español, ¿sí? Se caracterizan por atipía que está remitida, atipía y displasia que está remitida al epitelio sin cruzar la membrana basal, ¿sí? Estas son las lesiones premalignas del cáncer de próstata, básicamente, las PIN o las NIP. Yo les digo PIN porque es más conocido mundialmente. La gente dice PIN independiente de si es en inglés o no. Luego esto puede progresar cruzando la membrana basal a un adenocarcinoma de próstata, pero como recién comienza a invadir puede tener pocas manifestaciones clínicas y yo no lo sospecho. Cuando ya crece mucho, puedo llegar a verlo clínicamente y el paciente tiene síntomas de cáncer de próstata que vamos a ver cuál es. Ya cuando sigue avanzando, esto comienza a tener un fenómeno metastásico, ¿sí? Básicamente acá está el periodo de iniciación de la neoplasia, la progresión donde acumula mutaciones y finalmente invasión y metástasis, ¿sí? Fíjense que acá puedo ver algunos genes mutados, algunos que nos pueden generar memoria, son los genes MYC, por ejemplo, PTEN en algunos trastornos hereditarios, ¿sí? Esos son principalmente, hormonas, ¿sí? Receptores de hormonas. Pero la verdad es que aquí con PTEN y MYC les pueden ayudar a sospechar algunas cosas. La verdad es que la molecular aquí no es tan importante en el cáncer de próstata, es mucho más importante lo morfológico. Bien. Hiperplasia prostática benigna. Nuevamente, recuerden que es un término que sirve esencialmente para hablar de adenomas de próstata, ¿sí? Nunca terminamos de diferenciarlos, pero para mí, principalmente adenomas de próstata. Es la neoplasia benigna más frecuente en hombres, ¿sí?
el 20% va a tener hiperplasia prostática benigna antes de los 50 años, el 50% a los 60 y el 90% a los 80. O sea, de la hiperplasia prostática benigna no se salva nadie, ningún varón. Eso es lo que quiero decir. Todos en algún momento van a tener hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué edad se da esto? Hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida, a partir de los 30 años, la testosterona baja 1% cada año después de los 30. Pero por otro lado, la actividad de la alfa-5 reductasa aumenta. ¿Sí? Aumenta, y es raro. Recuerden que la alfa-5 reductasa es la enzima que convierte la testosterona en DHT, que es más potente. Aumenta principalmente porque se asocia a que como la persona empieza a volverse senescente, se empiezan a desregular los mecanismos inhibidores de la alfa-5 reductasa. ¿Sí? Entonces, mientras la testosterona baja, la alfa-5 reductasa aumenta su actividad, porque les dije, está desregulada porque es propio de volverse viejo. Entonces, aunque la testosterona baja un 1%, si la actividad de la alfa-5 reductasa convierte esa testosterona a DHT, aunque sea menos, esa DHT recuerden que es 5 a 10 veces más potente. Por ende, el efecto de la DHT sigue siendo mayor. ¿Sí? Entonces, nuevamente, resumen, la testosterona baja, pero la DHT, la actividad sube. Por ende, la producción de DHT comparativamente entre el joven y el viejo aumenta. Y recuerden que la DHT tiene actividad principalmente sobre las glándulas. Porque por eso vos decís, bueno, pero los ancianos igual pierden masa muscular, igual pierden masa ósea, igual tienen un montón de temas por hiperandrogenismo, sí, pero referente a la testosterona que baja un 1%. Todo lo demás que es glandular y ligado al DHT aumenta la próstata. ¿Sí? Por eso. Bien, el mismo esquema de siempre. Las tres células, la basal destromal y la basal epitelial, son las que tienen la producción de DHT a través de la alfa-5 reductasa. La luminal solamente la recibe. ¿Sí? Obviamente, las tres proliferan y disminuyen su apoptosis. O sea, crece tanto el estroma como la glándula. Siempre, no se olviden de eso. No es solo epitelio. Crece estroma y glándula. Es un crecimiento miofibroepitelial, se le dice. ¿Sí? Adenomato. En el caso de la hiperplasia prostática benigna, yo voy a encontrar las zonas centrales. Difícilmente van a ser detectables por tacto rectal. Puedo encontrar un engrosamiento o un agrandamiento difuso de la próstata, pero durezas, zonas de ulceración, fístulas, que serían cosas que me harían sospechar en un cáncer de próstata por tacto rectal, no lo voy a encontrar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que se encuentran en la zona central o transicional, cerca de la uretra, y que hay disociación clínico-patológica. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hay personas que tienen la próstata un poquito agrandada y tienen muchos síntomas. No orinan, tienen disuria, tienen un montón de problemas. En cambio, hay pacientes que tienen la próstata como un melón y viven tranqui y andan todos chill por la vida. Eso se llama disociación clínico-patológica. Si bien el paciente patológicamente tiene un proceso, la verdad es que la clínica no evidencia la gravedad de este proceso. ¿Sí? Puede pasar. Existen otros términos que se llaman, por ejemplo, también disociación clínico-radiológica. ¿Sí? Por ejemplo, las neumonías. Cuando yo le hago una placa de tórax a un paciente que en apariencia se está muriendo de neumonía y la placa puede salir normal. O a veces pacientes que están curándose de una neumonía, le hago una placa y parece que estuviera para morirse mañana. ¿Sí? Disociación clínico-radiológica es una de las razones por la que, por ejemplo, la placa de tórax no es diagnóstica ni ayuda al diagnóstico de la neumonía, por mucho que parezca que sí, el diagnóstico de la neumonía es clínico. ¿Sí? La placa está por términos para ver la evolución, porque le hago una placa al momento del diagnóstico y le hago una placa al mes para ver cómo evolucionó. Y también lo hago por términos legales, porque si el paciente se muere en el camino, el juez seguro te va a preguntar si hiciste la placa y si no la hiciste te vas a ir preso. ¿Sí? Bien, ya habíamos dicho, disociación clínico-patológica. No tiene relación con la clínica el tamaño de la próstata. Vamos a ver qué puede pasar a partir de una hiperplasia prostática benigna. Fíjense, esta es la próstata, muchas veces crece la hiperplasia prostática benigna y protruye hacia la vejiga, pudiendo llegar a ocluir la salida de orina. ¿Sí? Ante esta obstrucción a la salida de orina por parte de la vejiga se va a hipertrofiar. Va a comenzar a tener este patrón trabeculado que se conoce como vejiga de lucha. Esto es propio de la hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular de la vejiga en respuesta a una próstata que está agrandada en tamaño y que impide la salida de orina. ¿Sí? Este esquema es bastante claro para esto. Si tengo adenomas, hiperplasias prostáticas benignas, se disminuye la salida de orina, por lo cual la próstata puede tener complicaciones como una hiperplasia, ¿sí? Que va a generar este patrón trabeculado que se conoce de pato 1 como vejiga de lucha. Puede llegar a tener diverticulosis, salir hacia afuera, porque se contrae tanto esta vejiga tratando de empujar la orina en contra de la presión de la próstata que termina evaginándose.
Si esta vejiga llega un momento en que falla, quiere decir que ya su hiperplasia no da lugar y la vesícula se dilata, ya pierde su capacidad contráctil, lo que se conoce como falla vesical. Esta orina que estaba acumulada antes en la vejiga comienza a acumularse de manera gradual en los uréteres y comienza a subir. Y una vez que comienza a subir, comienza a invadir la pelvis y a ocupar todo el espacio pelocalicial, lo que puede ser evidenciable por ecografía como la acumulación de líquido tanto en los uréteres como en el espacio pelocalicial. En esta parte, específicamente en el riñón, tener líquido en el espacio pelocalicial se le conoce como hidronefrosis, ¿sí? Recuerden, hidronefrosis también lo saben de Pato 1, pero es un término que yo siempre les corregí porque es más que nada un término radiológico, ¿sí? Cuando yo veo líquido acumulado en el riñón, yo lo llamo hidronefrosis. Si llego a evidenciar que esta hidronefrosis es pus, por ejemplo, cambia de nombre a pielonefrosis, pero es todo por ecografía en un paciente vivo. Los preparados de pielonefritis crónica que tienen en el departamento en Pato 1 no tienen la orina, por ende ustedes no pueden saber qué es lo que había ahí, puede haber habido un tumor, ¿sí? Entonces no pueden hablar a ciencia cierta de que eso era hidronefrosis, porque recuerden, necesitan el líquido para poder decir. El término se llama hidronefrosis, agua en el riñón. Si no ven el agua, están inventando, ¿sí? Pero acá nos sirve porque se hace en el paciente vivo. Obviamente esto genera una complicación. Esto comprime de manera crónica el parénquima renal, lo que puede contribuir a la aparición de pielonefritis, glomerulosclerosis y finalmente pielonefritis a nivel intersticial histológico y obviamente a nivel funcional falla renal aguda, ¿sí? O sea, falla renal crónica, digamos, ¿sí? Esto es crónico, principalmente pielonefritis crónica y falla renal crónica. Acá tenemos lo mismo, fíjense, una hiperplasia prostática benigna que generó este patrón en la vejiga patrón de vejiga de lucha con patrón trabeculado muscular, que luego dilató los uréteres y en algún caso ya veo cierta pérdida de material renal parenquimatoso en estas regiones que podría relacionarse con una pielonefritis crónica incipiente, de reciente comienzo, ¿sí? Si esto es más grave, recuerden, ya conocen los preparados, la corteza está totalmente disminuida en tamaño, ¿sí? Complicaciones que puede tener el paciente con hiperplasia prostática benigna. Próstata normal, recuerden, zona acá transicional, central y periférica con mucha glandulita. En el paciente con hiperplasia prostática benigna lo que tiene es un aumento de la cantidad de glándulas y también un aumento del parénquima, o sea, del estroma y parénquima. Glándula, parénquima, estroma, el tejido muscular y fibroelástico, ¿sí? Crecen siempre los dos a partes iguales. Nuevamente, si alguno tiene duda de por qué, es porque recuerden que les expliqué que las células estromales también tienen receptores para testosterona y DHT. Por ende, a más DHT, siempre va a haber más crecimiento tanto de glándula como de estroma. A la macro, lo que van a ver es esto, si múltiples estructuras glandulares, si lobulares, tabicadas, que comprimen el parénquima sano, si generalmente tienen este aspecto en queso suizo, como cribiforme, ¿sí? La próstata obviamente está agrandada de tamaño. Son múltiples nódulos circunscritos, pálidos, blanquecinos, con aspecto cribiforme, ¿sí? Están pseudocapsulados por la compresión que generan en el parénquima que le rodea. Acá a nivel histológico lo que vamos a ver principalmente es lo que pasa en toda glándula que crece de más, ¿sí? Por lo general genera papilas, se arruga sobre sí mismas, ¿sí? Tengan en cuenta que el espacio no abunda dentro de la glándula, por ende si la glándula en sí crece, lo que va a pasar es que se va a pensar a replegar sobre sí misma, ¿sí? Vamos a tener esta acumulación de secreciones de la próstata que se llaman cuerpos amiláceos, que es amilasa, ¿sí? Me se había olvidado que la próstata produce muchas cosas, ¿sí? Dentro de ellos amilasa. Esa amilasa se puede acumular en la hiperplasia prostática benigna, generando estos cuerpos amiláceos, ¿sí? Recuerden que en algunos lugares el epitelio se puede volver bicapa, ¿sí? En toda su extensión. Yo les había dicho que el epitelio de la glándula prostática es doble capa en algunos lugares y en otros no. En la hiperplasia es todo bicapa, ¿sí? Y por otro lado, no se olviden, que tampoco les dije sobre las secreciones de la próstata, en la PSA, el antígeno prostático específico es una secreción fisiológica de la próstata. No solo aparece en la hiperplasia prostática benigna y en el cáncer de próstata. Y la función que tiene el PSA es lisar el coágulo de semen. Es una enzima que lisa el coágulo de semen. Esa es la función que tiene. Es una función normal en el cuerpo. La próstata siempre produce PSA. ¿Para qué nos sirve el PSA a nosotros? Es que la cantidad de PSA que produce la próstata es directamente proporcional al tamaño de la próstata. Por ende, si una próstata está muy grande o tiene cáncer, va a producir más PSA. Pero recuerden, por eso el PSA por sí solo no nos dice nada. Es fisiológico si yo tengo relaciones sexuales muy violentas, golpes prostáticos, traumas prostáticos, infecciones prostáticas, prostatitis crónica o aguda, o hiperplasia prostática benigna o cáncer, todo me da PSA elevado. Por ende, no es diagnóstico. Si le sumo a eso las características del tacto rectal, las dos juntas se potencian mucho en el diagnóstico de cáncer, en su diagnóstico o descarte.
volvemos a la hiperplasia prostática benigna, recuerden, epitelio bicapa en su totalidad, cuerpos amiláceos por acumulación de amilasa, que es una secreción que también tiene, y además proliferación del estroma, recuerden, prolifera la glándula, prolifera el estroma, siempre es lo mismo. Acá tienen la glándula, ¿sí? Con epitelio bicapa medio desprendido, acá tienen el epitelio bicapa medio desprendido, mejor, acá también epitelio bicapa ya no tan desprendido, y la proliferación estromal, y recuerden que siempre es miofibroadenomatosa, estromal y glandular. No hay criterios de malignidad acá, porque esto es benigno, ¿sí? Bien. La hiperplasia prostática benigna en términos clínicos va a tener síntomas irritativos y síntomas obstructivos. Los síntomas irritativos van a tener que ver con la poliaquiuria, orinar mucho y poquito, tenemos sensación de que nunca terminás de vaciar la vejiga, propio de la hipertrofia de la próstata, urgencia, una necesidad inminente y urgente de orinar de golpe, y nocturia, orina más de noche que de día y de a poquitos y más volumen, ¿sí? Síntomas obstructivos, por ejemplo, chorrito, latencia, doble micción. Chorrito significa que el paciente orina, pero orina un chorrito finito, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la próstata obstruyendo. Latencia, el paciente antes de comenzar a orinar se pone en el urinario y no orina en 10 segundos, siendo que la orina debería salir de inmediato, porque tiene que hacer fuerza a la vejiga para lograr vencer la presión de la próstata. Doble micción. ¿Qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes a veces orinan, cortan el chorro de orina y luego de unos segundos vuelve a salir más orina, ¿sí? Pasa mucho en los viejos, que cortan el chorrito, pensás que terminó de mear y vuelve a mear. Doble micción. Y además tienen un goteo constante, ¿sí? Porque como la vejiga nunca termina de vaciarse, por flujo pasivo, estos pacientes terminan orinándose los pantalones por goteo y también se mojan los zapatos. Es decir, la clásica del paciente en el urinario que se moja los zapatos, se mea los zapatos. Esos son síntomas obstructivos. En una primera fase la vejiga va a estar compensada, lo cual significa que va a poder vencer la presión de la próstata hipertrofiada, lo que se conoce como hipertrofia vesical, vejiga de lucha. Después va a pasar a una fase clínica donde el paciente va a tener elongación, la vejiga va paulatinamente a dilatarse y a perder fuerza porque está siendo vencida por esta hipertrofia y la presión interna. Y finalmente aparece la fase descompensada, donde hay falla vesical con dilatación total. La vejiga no vacía el líquido de la orina, por ende hay retención, y eso puede condicionar una hidronefrosis, que a la vez patológicamente va a condicionar una pielonefritis y funcionalmente va a generar una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Acá podemos ver por ecografía una próstata aumentada grande como una manzana, protruyendo, dejando una impronta ecográfica hacia la cavidad vesical, hacia la vejiga. El diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna se hace con la clínica, lo que habíamos dicho, síntomas irritativos y obstructivos, ecografía con volumen residual, lo que estamos viendo acá, y finalmente el PSA, recuerden que el PSA tiene una relación directa con el tamaño de la próstata, y de certeza una biopsia, pero chicos, no se hace. Por eso el diagnóstico de adenoma de próstata o hiperplasia prostática benigna pura siempre queda en la sombra, y por eso se sigue manteniendo como un sinónimo. No se hacen biopsias para hiperplasia prostática benigna, esa es la verdad. El tratamiento, no quiero saber tratamiento en específico, pero sí quiero que sepan que si el paciente tiene síntomas de complicaciones crónicas de la próstata agrandada, de la hiperplasia prostática, se va a operar, ¿sí? Itus recurrentes, hematurias recurrentes, litiasis vesical producto del éstasis de orina que se genera, retención agudas recurrentes, hidronefrosis o insuficiencia renal crónica, a mí me obligan a este paciente a operarlo, ¿sí? Dependiendo si la próstata es de más de 60 gramos o de menos de 60 gramos, me va a dar un abordaje quirúrgico o otro abordaje quirúrgico, pero no me importa. Ahora, si el paciente tiene la próstata agrandada, con PSA agrandado, pero no tiene síntomas, la verdad es que lo puedo dejar expectante. Es, bueno, venite en 6 meses más, te hago otro tacto y PSA. Listo, tranquilo. En algunos casos les puedo dar alfa-bloqueantes, los cuales relojan el músculo prostático para poder orinar más fácil. Y en algunos casos le puedo dar también finasteride, que es un medicamento que lo que hace es inhibir la alfa-5 reductasa, generando una disminución de la hiperplasia y la hipertrofia de las glándulas y el estroma prostático. En algunos casos lo puedo dar. ¿Sí? Se da también para el tratamiento de la alopecia también, por si acaso. Recuerden que hay hormonas como la 5-alfa reductasa que convierten a DHT y la DHT genera cambios en el vello también. Mucha barba, poco pelo, alopecia androgénica. Entonces le doy finasterida a estos pacientes para disminuir el grado de alopecia androgénica. Pero el uso principal es para esto, ¿sí? Para reducir esa es la droga que no suelen querer tomar porque da como efectos masculinos, femeninos, digo, como efectos sí, adversos. claro, sí, porque puede feminizar. Recordemos que en realidad sobre todo la parte glandular, sí, puede generar infertilidad.
porque recordemos que lo que está generando es la inhibición de la alfa-5, de la testosterona, la inhibición de la conversión de la testosterona a alfa-5 reductasa. Y recordemos que la alfa-5 reductasa tiene efectos sobre las glándulas, sobre los testículos y sobre el pelo principalmente, ¿sí? Ahora, la pérdida de la masculinización va relacionada al déficit de testosterona, y el finasteride no actúa sobre eso, ¿sí? Más relacionado a la edad está eso, ¿sí? Principalmente relacionado a la edad. Ahora, en casos de cáncer de próstata muy severos se pueden dar bloqueantes androgénicos de testosterona inclusive, ¿sí? Y ahí sí puede haber un compromiso de la feminización, pero más relacionado al cáncer de próstata, ¿ok? Vamos a verlo más abajo, que se ocupan otros medicamentos que son ya no inhibidores del alfa-5, sino inhibidores de la testosterona en sí, y ahí sí puede haber feminización. Acá lo que estamos buscando evitar es el compromiso de lo glandular, digamos, lo gonadal y lo capilar, y por eso se ocupa para la terapia de la alopecia androgénica, ¿sí? Pero también como consecuencias puede llegar a generar déficit en la fertilidad. Por ejemplo, si el paciente tiene intenciones de tener hijos, sería un problema, ¿sí? Bien, vamos al punto intermedio. Ya pasamos de lo benigno, estamos pasando a lo premaligno, ¿sí? Tengan en cuenta que en algunos libros, dependiendo del año, o en alguna diapo, o en algún lugar, o algún docente puede llegar a hablar de hiperplasia adenomatosa atípica, ¿sí? La verdad es que el concepto de hiperplasia adenomatosa atípica ya fue dejado en desuso, el término ya no se considera una lesión premaligna ni maligna y simplemente es una proliferación neoacinar de glándulas sin atipia, es como un adenoma, por ende el término dejó de usarse, ¿sí? Está en desuso, pero lo pueden llegar a leer en algún apunte o cosa vieja, ¿sí? Lo que se usa hoy en día como lesión premaligna es la neoplasia prostática intraepitelial, o NIP, ¿sí? También se dice PIN, yo lo digo PIN, ¿sí? PIN 1, PIN 2, PIN 3, se dice. Recuerden que siempre el PIN 1, PIN 2, PIN 3 como displasia leve, moderada, severa, y etcétera, etcétera, que vienen viendo distintas neoplasias, ¿sí? PIN 1, PIN 2, PIN 3. Acá está el PIN. PIN es una lesión premaligna que emana de las células secretoras y de los ductos acinares, ¿sí? Siempre se va a basar en el grado de pseudoestratificación que tiene, ¿sí? Si tiene formación de papilas o no, fíjense que este es un PIN de alto grado con formación de papilas, y si finalmente llega a cruzar la membrana basal o no. Bajo todos esos criterios, el grado de atipia nuclear, el grado de pseudoestratificación, el grado de invasión de la membrana basal, yo voy a evaluar esta PIN como una PIN 1, PIN 2 o PIN 3. ¿Bien? Chicos, PIN es un término real, es un término actual, se usa un montón en patología del mundo real, pero la verdad es que Robbins habla muy poquito de la PIN y la verdad es que los docentes preguntan muy poquito de la PIN, cosa que a mí me parece que deberían preguntar un poquito más porque está bueno igual. Pero bueno, la cuestión es, no le den tanta bola al PIN, ¿sí? Acá les dejo eso, sepan eso, pero básicamente acá les dejo la clasificación de los pins, ¿sí? Un pin de bajo grado va a ser un pin que tiene poco apiñamiento y estratificación de las glándulas. Un pin de alto grado está muy estratificado y con mucha formación de papilas, por ejemplo. El núcleo va a tener que estar, en el caso del pin de bajo grado, con anisocariosis, pero solo en el tamaño. Recuerden que anisocariosis puede ser por tamaño y forma. Si la anisocariosis solo es núcleos de distintos tamaños, pero con núcleos homogéneos, es pin de bajo grado. En cambio, en el pin de alto grado, la anisocariosis es completa, tanto en tamaño como en forma del núcleo. Y lo otro es la capa basal. Mientras en el pin de bajo grado, la capa membrana basal va a estar intacta, el pin de alto grado va a estar interrumpida, va a estar alterada, ¿sí? En el pin de alto grado. Ahora sí, recuerden que estas lesiones pueden progresar a cáncer. Con mucha frecuencia los pines de alto grado progresan a cáncer y vamos a hablar de cáncer de próstata. ¿Sí? Aquí llegamos a la parte del cáncer, que es lo más importante básicamente. Cáncer de próstata. 1 de cada 6 varones tiene cáncer de próstata y sube aún más cuando pasan los 50 años, ¿sí? Es la segunda causa de muerte por cáncer de hombre después del cáncer de pulmón, que es el más común de hombres y mujeres, ¿sí? Factores de riesgo: familiar de primer grado con cáncer de próstata, hermano, padre, abuelo, obesidad, ¿sí? Por el exceso de hormonas y de lípidos puede predisponer a la aparición de más, recuerden, más lípido, más testosterona, más DHT, ¿sí? Y puede generar este descalabro, más riesgo de cáncer. Pesticidas, ¿sí? Son tóxicos directamente sobre la próstata. Itus recurrentes pueden llegar a generar riesgo de cáncer. Repaso con andrógenos: si yo doy más testosterona, más DHT, más riesgo de cáncer de próstata, ¿sí? Pero piensen siempre que tiene que haber un sustrato maligno de base que se vea potenciado por este exceso de lípidos y testosterona o de testosterona directamente. Acá tengo todos los factores en un cuadrito. Fíjense: terapia de reemplazo testosterona hormonal, edad mayor a 50 aumenta el riesgo, síndromes hereditarios, vamos a ver que hay algunos que aumentan el riesgo, cuestiones genéticas básicamente, los afrodescendientes tienen más riesgo de cáncer de próstata, mutaciones esporádicas, me la agarré y mala suerte y me agarra el cáncer de próstata, dieta
rica en grasa, ya dijimos, más lípido, más testosterona, más DHT. El calcio actúa directamente sobre la glándula, estimulando su proliferación, así que dietas ricas en calcio también pueden llegar a aumentar la producción o la progresión, ¿sí? Ya el cáncer para mí ya estaba aquí, solo aumenta la progresión. La ubicación geográfica no se sabe bien, pero se asume que por cuestiones de hábito en Occidente es más frecuente el cáncer de próstata, los antecedentes familiares, padre, hermano, abuelo, químicos como el tabaco y los pesticidas pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Básicamente todo eso. Los síndromes familiares. ¿Se acuerdan del BRCA1 y BRCA2? Bueno, acá es importante el BRCA1 y BRCA2 también, ¿sí? Pero quiero que piensen en algo antes de mirar este cuadrito. El BRCA1 y BRCA2 son dos genes que son supresores tumorales que generan distintos tipos de cánceres. Quiero siempre que piensen que cada vez que el órgano yo tenga dos de cada órgano, el BRCA que va a estar mutado va a ser el opuesto, el 1, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo dos mamas. ¿Cuál es el BRCA que principalmente muta? BRCA1. Tengo dos mamas, un BRCA. ¿Cuál es el BRCA que muta principalmente en el cáncer de ovario? Tengo dos ovarios, el BRCA1, ¿sí? ¿Cuál es el BRCA que muta principalmente en el cáncer de páncreas? Tengo un solo páncreas, BRCA2, ¿sí? ¿Cuál es el BRCA que principalmente muta en el cáncer de próstata? Tengo una próstata, el BRCA2. Siempre, si yo tengo dos órganos, el BRCA opuesto va a mutar, y si tengo un solo órgano, el BRCA opuesto va a ser el que principalmente va a estar relacionado, ¿sí? Como para que tengan una idea, ¿sí? Mama principalmente BRCA1 porque tengo dos mamas, ovario BRCA1 porque tengo dos ovarios, y lo mismo para próstata y páncreas, ¿sí? Ahora, obviamente las mujeres no tienen próstata, pero tengan en cuenta que el BRCA1 está asociado principalmente hasta en un 9% al cáncer de próstata en varones, y el BRCA2, como les dije, un órgano, dos BRCAs, está asociado hasta en un 15% a cáncer de próstata, ¿sí? Eso es importante en el contexto de lo que estamos viendo ahora. Cuando yo digo un paciente familiar que tiene mutaciones del BRCA y síndromes familiares hereditarios que me pueden predisponer al riesgo del cáncer de próstata. Bien. La clínica del cáncer de próstata es medio la misma de la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Nocturia, orina más de noche, tenemos sensación de que nunca vacía la vejiga, vamos a ir abajo, poliaquiuria, orinan poquito y cortito, muchas veces, disuria, le duele al orinar, falla renal propio de la obstrucción, la hidronefrosis y la pielonefritis crónica, pero hay cosas que se suman. Primero, la hematuria. La hematuria no es clásica de la hiperplasia prostática benigna, a menos que sea muy grave. Si yo orino sangre, lo más probable es que haya un proceso neoplásico maligno generando procesos necróticos que van a predisponer a la hemorragia y la sangre en orina, ¿sí? La impotencia. ¿Por qué la impotencia no está en la hiperplasia prostática benigna? Pues porque el cáncer de próstata tiende a invadir los nervios pudendos y pélvicos, pelvianos, lo que va a generar una impotencia funcional en el miembro viril. Por ejemplo, los pacientes tienen disfunción eréctil, cosa que no pasa con el hiperplasia prostática benigna porque no invade los nervios, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas. Una, procesos necróticos que se pueden reflejar como orina con sangre, hematuria, y por otro lado, la impotencia por la invasión de este cáncer a los nervios que están relacionados a la erección del pene. Esas son cosas que a nosotros nos tienen que hacer sospechar hacia un cáncer por sobre una hiperplasia prostática benigna. Ahora, el paciente me puede venir por dos caminos siempre en el cáncer de próstata, ¿sí? Como en casi todos los cánceres que tengan screening. Me puede venir por clínica, de doctor meo sangre, doctor no se me para, doctor me duele la espalda, doctor tengo hipertensión por falla renal, doctor, y ustedes sospechan y terminan haciendo un diagnóstico del cáncer de próstata. Y lo otro es, doctor, yo vengo a hacerme mis estudios de rutina porque tengo 55 años y tengo que hacerme mi PSA y tacto rectal anual. Entonces, las dos formas por las que ustedes pueden encontrar el cáncer, en muchos cánceres que tienen métodos de screening, es por la consulta clínica o por el método de screening o tamizaje. En el caso del tamizaje, el tamizaje se va a hacer a partir de los 50 años con PSA y tacto rectal, no uno u otro, los dos juntos, PSA, tacto rectal, ¿sí? PSA solo, malo, no sirve para nada, tacto rectal solo, malo, no sirve para nada, ambos juntos la gloria, se tienen que hacer los dos, ¿sí? Tengan en cuenta que se puede hacer antes, a los 40 años, en pacientes con factores de alto riesgo, por ejemplo, un familiar de primer grado, su papá con cáncer de próstata, o, por ejemplo, afrodescendientes, ¿sí? Pacientes expuestos a pesticidas, pacientes con hitos recurrentes, pacientes con terapia de reemplazo por andrógenos, pacientes obesos, podría evaluarse comenzar a hacerse el screening a partir de los 40 años, 10 años antes de lo que sería para población normal o de riesgo promedio, se le dice, que es gente de la población común y corriente con el riesgo como todos, ¿sí? Nuevamente el tacto rectal. Recuerden que ahora yo ya no voy a buscar una hiperplasia prostática benigna central que yo no voy a poder palpar. Probablemente va a estar en la zona periférica y posterior el posible cáncer. Zona de dureza,
úlceras, sangrados, fístulas anoprostáticas, ureterales o vesicales, me hacen sospechar en cáncer de próstata, obviamente. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que el método de screening es PSA y tacto rectal. En Argentina se hace el PSA y tacto rectal, pero hay lugares donde ya no se hace. Quiero que vean este gráfico, donde a partir de los años 70, 80, donde comenzó a hacerse el screening, o sea, PSA y tacto rectal, acá entre los años 70, el diagnóstico de cáncer de próstata fue subiendo banda, ¿sí? Fíjense cómo va subiendo. Pero la verdad es que fíjense la tasa de mortalidad. No varió prácticamente nada. Bueno, subió un poquito, pero subió muy poco. Conclusión del caso. Yo diagnostico más cáncer de próstata con biopsia, tacto rectal y PSA, pero sin embargo no reduzco un carajo las muertes por cáncer de próstata. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿bueno, y sirve diagnosticar tanto cáncer de próstata si aunque lo diagnostiquemos no hacemos nada o no podemos hacer nada por la sobrevida del paciente? Esa pregunta se los hicieron los estadounidenses. Y dijeron, ¿saben qué? Esto de este exceso de diagnóstico sin ninguna repercusión en la mortalidad se llama sesgo de avanzada o lead time bias. Y lo que vamos a hacer con esto es, no se va a hacer más este tamizaje porque la verdad es que no aporta nada al diagnóstico y a la tasa de mortalidad. Entonces se queda ahí. En Estados Unidos, hoy en día, lo que se recomienda es que el paciente voluntariamente, asumiendo los riesgos y beneficios del tamizaje y de la posible biopsia, se someta a esa prueba, pero no se le hace de manera rutinaria a menos que él lo pida. ¿Por qué? Porque resulta que la biopsia es un estudio que tiene riesgos y comorbilidad. Puede dar falsos positivos, muchas veces los estudios. El paciente se genera ansiedad porque dice tengo cáncer y la salud mental es algo importante. Y por otro lado, la biopsia tiene complicaciones y el tratamiento tiene complicaciones. Entonces el procedimiento en sí, las consecuencias de la biopsia, los falsos positivos, la ansiedad que genera en el paciente por salud mental, y todo eso, el estadounidense dice, no vale la pena a menos que el paciente voluntariamente diga, sí, me hago cargo, asumo los riesgos, vamos con la biopsia o el tacto rectal o el PSA. Bien, en Argentina se hace. En Estados Unidos hay una institución que se encarga de todos los métodos de screening, medicina familiar y prevención de todas las enfermedades, que se llama la Task Force, y van a ver reflejado mucho los criterios de la Task Force cuando cursen salud familiar, medicina familiar acá en Argentina, porque digamos que el médico familiar es como un fanático obsesivo casi religioso de lo que diga Estados Unidos con la Task Force, ¿sí? Se van a dar cuenta que ellos te van a decir, no le hagan PSA y tacto rectal a nadie, no le hagan mamografía a nadie, no le hagan... O sea, literalmente ellos no quieren hacer nada, ¿sí? Ahora, después van a tener que contrastar esa evidencia con lo que realmente se hace en Argentina. Si el médico familiar se le dice que es muy codo, muy rata, siempre quiere ahorrar gasto público en realidad. Pero es porque ellos se basan en la Task Force, y muchas veces la Task Force no tiene tanta relación con lo que se hace en Argentina, ¿sí? Para eso hay guías, consensos, congresos, seminarios, etcétera, donde se discuten y luego se reflejan en las guías de medicina en el Ministerio de Salud. Entonces, no siempre va de la mano, ¿sí? Pero, básicamente, que les quede PSA y tacto rectal. Eso es lo importante. Achicamos un poquito. El paciente, vamos a hablar después del PSA, ¿sí? Valores de PSA. Ya hablamos de que el tacto rectal tiene que estar duro, ulcerado, lo que quieran. Pero el PSA, ¿cuáles son los valores? Por lo general, el riesgo de cáncer de próstata en un paciente que tiene un PSA menor a 4 es bajísimo, ¿sí? Ahora, más de 4, yo lo empiezo a mirar con cariño, ¿sí? Y cuando tiene menos de 10, entre 4 y 10, ese paciente tiene un 10% de riesgo de cáncer de próstata, y cuando tiene más de 10, el riesgo se dispara, se vuelve un riesgo alto de cáncer de próstata. Ojo con eso, ¿sí? A partir de 4 es sospecha de cáncer de próstata, pero ya más de 10, el cáncer de próstata es muy probablemente alto el riesgo, ¿sí? Ahora, yo puedo medir el PSA unido a proteínas o libre. Fíjense acá, cuando yo lo mido en sangre, lo puedo medir libre o unido a proteínas. Cuando el cáncer de próstata está declarado, el PSA es más unido a proteínas que libre. Cuando el paciente tiene hiperplasia prostática benigna, el PSA libre está más elevado, ¿sí? Esa es la proporción de PSA libre sobre PSA total, ¿sí? Acá están los valores, pero no importan. Solo tengan en cuenta que el PSA unido a proteínas es característico y aumentado en el cáncer de próstata, y el PSA libre está normal, sin elevación del de unido a proteínas, en la hiperplasia prostática benigna. Eso es lo importante. Déjenme ver si tengo algo acá. No. Bien. Entonces, el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿con qué se hacía? Clínica. Paciente puede venir con signos clínicos de hiperobstrucción, irritación, sangrado, disfunción eréctil. Tacto rectal, para ver cómo está la próstata. PSA,
si el PSA me sale feíto, además del tacto rectal feíto, yo tengo que hacer algún estudio de imagen para poder ver qué está pasando en esa próstata antes de abrirlo como un cerdo al pobre, ¿sí? En general, se hace, dependiendo de la obra social y de la cobertura médica, una resonancia magnética. Si vos tenés O de 510, O de 410, una buena cobertura, lo más probable es que te hagan una resonancia magnética de próstata de partes blandas, cosa que es más sensible, más específico y mejor. Pero en general en el servicio público te van a hacer una ecografía mínimamente de próstata para poder evaluar las características de la posible lesión, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la resonancia magnética es mejor. Y finalmente el diagnóstico se va a terminar haciendo con biopsia, ¿sí? Eso es importante. Ahora, existe una escala de evaluación como el BIRATS de mama, como el TRATS de próstata, un PIRATS de, o sea, como el PIRATS, como el TRATS de tiroides, como el BIRATS de mama, también existe un ORATS de ovario, ¿sí? Existe un PIRATS de próstata, ¿sí? Que es un estudio radiológico que puede ser por ecografía, por resonancia, para evaluar el riesgo de cáncer de próstata, ¿sí? No quiero que sepan los detalles, solo quiero que se den cuenta que ciertas lesiones difusas o grandes en la zona central o lesiones nodulares pero grandes en la zona periférica se pueden considerar de grados 4 o 5, ¿sí? ¿Por qué 4 o 5? Porque 4 o 5 van a biopsia, ¿sí? Son de alta sospecha de malignidad, ¿sí? Fíjense, pueden ser o periféricas pero bien delimitadas y grandes, o centrales pero mal delimitadas y grandes, ¿sí? Se dan cuenta como el criterio central es, bueno, centrales son siempre benignos, bueno, entonces le tenemos que sumar que sea feo, de bordes poco delimitados, de aspecto maligno. En cambio, ya con que sea grande en la periferia, ya inmediatamente sospecha malignidad y tiene que hacer biopsia. 4 y 5 van a biopsia, eso es lo que quiero que entiendan. PIRATS 4 y 5 van a biopsia, ¿sí? Se hacen con 2 métodos, con WDI, que es de alta realce por agua, y por otro lado se hacen T2, ya lo van a ver en radiología. Vamos a ver esta biopsia. Fíjense, es un paciente masculino de 62 años que se le hace una resonancia magnética de próstata multiparamétrica, buena cobertura médica, ¿sí? El antecedente es que tiene un PSA de 7.06, ¿sí? Eso ya a mí me hace sospechar. Recuerden que un PSA mayor a 4 ya es sugestivo. Entonces, por eso le están haciendo esta resonancia magnética. Se encuentra que la próstata está dentro del rango 25 centímetros cúbicos, así que en tamaño no está aumentada. La zona de transición no tiene alteraciones patológicas. La zona periférica tiene una disminución en la señal T2, cosa que me puede hacer llamar la atención. Y en el tercio medio encuentro una imagen nodular de 9 milímetros de baja señal T2 con restricción a la difusión. No toma mucho contraste, ¿sí? Está a 27 milímetros de la pared rectal anterior, o sea, bien periférico, ¿sí? Entonces, la impresión es que tiene la próstata de tamaño normal, tiene cambios inflamatorios en algunos lugares, pero tiene un nódulo de 9 milímetros sospechoso de malignidad neoplásica clínicamente significativa que se engloba en un PIRATS 4 por resonancia, ya habíamos dicho. PIRATS 4 y 5 van a biopsia. Así que esta persona va a biopsia. Y aquí es donde sigue nuestro camino. Bueno, señor, usted se biopsia. ¿Cómo vamos a hacer la biopsia? La biopsia se hace por transrectal, se llama biopsia prostática transrectal. Chicos, nosotros hacemos tanta vuelta, chicas, hacemos tanta vuelta para llegar a la biopsia porque la biopsia es un proceso cruento, es un proceso que tiene comorbilidad, que tiene complicaciones, que predispone a infecciones. Entonces no queremos llegar de inmediato a la biopsia. Ojalá fuera tan fácil como hacerle biopsia a todo el mundo, pero yo les explico un poco cómo es un proceso. A este paciente le tengo que dar una semana entera antibióticos profilácticos, ¿sí? Con el riesgo de que deplete su flora intestinal, se agarre un clostrillo, infecciones bacterianas intestinales variadas, perforantes, campylobacter, lo que quieran, shigella, un montón de cosas, alguna E. coli patogénica, antibióticos por una semana, intestinales fuertes, tiene que quedar vacío el colon, ¿sí? Segundo, voy a poner al paciente con anestesia, lo voy a dormir, otro riesgo, lo pongo así como lo ven de ladito, ¿sí? Y le voy a meter primero una camarita, ¿sí? Por el ano, por el recto, y luego con un sorbete de metal, no le voy a decir de otra forma, pero es una aguja para tomar biopsias, pero es un sorbete de metal, le voy a perforar y le voy a sacar fideos de carne que son entre 2 y 20, así, le acribillo a través del recto 20 veces la próstata, chuki, 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 y le dejo como un queso suizo la próstata. Saco esos fideitos, como se ven acá, y estos fideitos son los que voy a preparar y mirar al microscopio. Después el paciente se va con su próstata toda acribillada, el recto, por defecto, todo acribillado,
y se va a su casita con antibióticos, o sea, sigue con el riesgo de infecciones intestinales y por ahí tiene que seguir cagando, tiene que seguir todo con riesgo de infecciones, con la herida abierta y todo. Entonces, resumen del asunto, no le hagan biopsia a cualquiera, no se le hace biopsia a cualquiera, es una cagada, el paciente siente mucho dolor después, imagínense defecar en esa situación también es mucho doloroso. Chicos, por favor, la biopsia no se le hace a cualquiera. Pero bueno, importante es, aquí llegamos a la biopsia. Una vez que llega la biopsia, el paciente tiene que mirarse al microscopio. Fíjense la diferencia entre una glándula benigna, digamos, ¿sí? Puede tener doble capa, pero tiene una luz bien definida, no tiene atipía, a una glándula patológica, fíjense, pseudoestratificada con anisocariosis y anisocitosis, ¿sí? Eso es maligno. Ahora, vamos a hablar de lo maligno. Histológicamente el cáncer de próstata puede tomar múltiples formas morfológicas, pero para ustedes, como regalo, para beneficio de ustedes, nada de esto importa, ¿sí? Obviamente, esto se van a dar cuenta que pasan muchas cosas. En el cáncer de mama es lo mismo. Tengo un montón de patrones morfológicos, pero la verdad es que en el fondo lo único que me importa es si es luminal A, luminal B o triple negativo, porque eso me define el tratamiento. Un poco es lo mismo con el cáncer de próstata. La verdad es que puedo tener patrones acinares, o sea, diferenciaciones glandulares, o puedo tener diferenciaciones ductales de la próstata, que me va a dar patrones ductales. Pero en el fondo, el tipo histológico a mí no me dice nada, porque lo que me va a hablar realmente del pronóstico y del tratamiento de esa persona va a ser el grado de anaplasia de la glándula prostática en el contexto del cáncer, no el patrón morfológico. En algunos casos llega a importar, pero por lo general aprendérselos de memoria, el detalle, ya no se hace, ¿sí? Vamos viendo. Igual, ¿sí? Tengan en cuenta que un patrón acinar es un patrón de tendencia a lo glandular, por ende yo siempre lo asocio a esto, ¿sí? Y es un patrón, fíjense, múltiples glandulitas nada más. Yo les pongo como parámetro analógico margaritas, ¿sí? ¿Ven como margaritas? Margaritas, son florcitas. Otros patrones que puede tomar a partir del acinar, muchos, ¿sí? Pseudohiperplásico, atrófico, sarcomatoide, parece como un tejido blando, mucinoso, también productor de moco, microquístico, fíjense acá. Este es microquístico, múltiples quistes chiquitos. El anillo de sello, acá, ¿sí? Ya conocen la estructura del anillo de sello, ¿sí? Una vesícula ópticamente negativa con núcleo lateralizado, porque tiene el moco adentro, ¿sí? Espumoso, aquí lo tienen, pleomorfo, ¿sí? De mal grado, atipía, anaplásico. Y son distintos patrones morfológicos que, como les digo, ténganlos en cuenta nomás. Ahora, importante, de estos patrones, yo tengo que preguntarme cuáles tienen formación glandular y cuáles no. Fíjense, el microquístico tiene una luz, tiene epitelio, medio feo estará, pero tiene formación glandular. El acinar, atípico, todo lo que quieran, pero tiene formación glandular. El espumoso, si bien tiene feo, tiene una luz y tiene un epitelio de aspecto espumoso, pero tiene formación glandular. El anillo de sello es macizo, ¿sí? Fíjense, les muestro de cerca. Veo células con acumulaciones ópticamente negativas en su interior, pero ya no veo luces glandulares acá, ni acá, ni acá. Acá puede ser un ducto, pero la verdad, el tumor es un tumor sólido, ¿sí? No es un patrón con formación glandular, es un patrón sólido, no hay glándula, ¿sí? Eso es lo importante. Y en el patrón anaplásico tampoco hay glándula, chicos. Anaplásico, atípico, no hay glándula. Es importante ese concepto. ¿Qué patrón morfológico es con glándula o formación glandular o sin formación glandular? Vamos a los ductales. Cribiforme, queso suizo, ¿sí? Muchos glándulas con agujeritos. ¿Formación glandular o no? Sí, formación glandular, tiene luz, chicos. Por muy feo que esté, tiene una formación glandular. Se cree glándula. Papilar, múltiples papilas, ¿sí? Como en el cáncer de tiroides, pero que obviamente no está siempre, pero bueno, ahí está. Yo le digo como tronquitos, ¿sí? Deditos, por decirlo algo. Y un patrón sólido. Un patrón sólido es un patrón que no tiene formación glandular nuevamente. Este tiene formación glandular, pero este ya no tiene apariencia de glándula. Ojo con eso, fíjense, un patrón sólido. Un patrón en anillo de sello o un patrón pleomorfo son patrones que no tienen formaciones glandulares, no hay glándula. En cambio los otros sí. Como para que les quede ese concepto. Eso me llega a importar a mí del patrón, nada más. ¿Sí? ¿Por qué dijimos que no era tan importante? Porque yo, para el pronóstico y el tratamiento del cáncer de próstata, ocupo casi exclusivamente el grado. Y grado me refiero al grado de atipía, al grado de anaplasia, ¿sí? Esa escala de grado se llama Gleason, ¿sí? La escala de grado de Gleason. Y la escala de grado de Gleason evalúa el grado de diferenciación o anaplasia de las glándulas dándole un valor, siendo el más diferenciado el 1 y el menos diferenciado o el más anaplásico el 5, ¿sí? Eso es importante. Ahora, ya les voy avisando que ya no se usa ni el 2, ni el 1,
no se informan, ¿sí? Solo se informan los valores del 3 al 5, ¿sí? Hoy en día no se informan los valores ni 1 ni 2, se evalúan solo los valores del 3 al 5, ¿sí? Bien, vamos a pensar esto ahora, antes de mirar este cuadrito y tratar de entender lo que es Gleason, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es que el grado 1 ya no se usa ni se informa, así que si lo leen Robin se lo pueden saltar, no me importa, nadie se los va a preguntar porque no tiene relevancia clínica, ni patológica, ni médica, ni nada. Grado 2 es lo mismo, pueden borrarlo, no sirven para nada, no se ocupan, ni se informan, ni sirven para nada, ¿sí? Entonces vamos a basarnos en 3, 4 y 5. Entonces yo quiero saber qué es un grado 3 de Gleason. Lo que ustedes tienen que pensar es 3 es glándula típica. Glándula típica, ¿sí? 4, glándula fusionada. Las glándulas tienen algún patrón o se están fusionando. Y grado 5, ya no hay glándula, patrón sólido, ¿sí? Nuevamente patrón sólido. ¿Se acuerdan de los patrones sólidos? Pleomorfo, anillo de sello, sólido. Esos son patrones que no forman glándulas. Entonces les vuelvo a repetir. Grado 3, glándulas atípicas discretas, se dice, separadas una de otra. Eso significa discreta, separada una de otra. 4, glándulas fusionadas o formando algún patrón específico conocido con formación glandular, cribiforme, etc. Y 5, ya no hay glándula, solo patrones sin glándulas, en anillo de sello, sólido, pleomorfo, ¿sí? Esas son las 3 cosas que tienen que saber de cada grado. Recuerden que solo se informa 3, 4 y 5. Glándula típica discreta, glándula fusionada formando patrón, o grado 5, glándula, no hay glándula, ¿sí? Patrón sólido, sarcomatoide o en anillo de sello, etc. ¿Sí? Eso es importante. 3, 4 y 5. Ya sabemos entonces los grados de Gleason, ¿sí? Tenemos grado 3, grado 4 y grado 5, ¿sí? Recuerden que grado es eso solamente, es el grado de atipía. Ahora, Gleason no le bastaba con decir 3, 4 y 5. Él quería sumar valores y decía, voy a tomar el valor que prevalezca en el vidrio, ¿sí? Por ejemplo, si lo que más prevalece en el preparado es un 80% de grado 3, además de eso voy a tomar el segundo más frecuente, por ejemplo, un 30% de grado 4, y eso lo sumaba él. Nuevamente, yo veo los grados y busco el grado más presente, yo veo 80% 3, y después digo, bueno, 20% 4, él sumaba ese valor daba, por ejemplo, en suma, 7, ¿sí? Puede dar cualquier valor, recuerden que el valor mínimo es 3 más 3, ¿sí? 3 más 3 es 6, ese valor mínimo. Esa suma a él le llamaba score de Gleason o puntaje de Gleason, ¿sí? Score de Gleason. Entonces vamos cerrando. El grado es el 3, 4, 5. La suma del grado más frecuente con el segundo más frecuente en el preparado histológico es la suma, se llama score, ¿sí? Eso es lo importante, score de Gleason, ¿ok? Entonces supongamos que yo tengo un preparado que es todo 3, todo grado 3. Entonces yo tengo que obligadamente poner 3 más 3, ¿sí? Eso significa que todo es 3. Score de Gleason, 6. Ahora supongamos otro ejemplo, que yo tengo un paciente que tiene 70% de score Gleason 4 y tiene un 30% de score Gleason 3, ¿sí? Eso sería un 7. Ahora pongamos otro ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene un 80% de score Gleason 3 y tiene un 20% de score Gleason 4. Eso también me da 7. ¿Sí? Voy a empezar a dibujárselos acá para que se den cuenta. Si yo tengo todo el preparado 3, es 3 más 3, ¿sí? O sea, el score de Gleason es 6. Grado 3 en toda la totalidad del preparado, o grado 3 en la totalidad del preparado, se pone el mismo número. 3 más 3 igual 6. Supongamos que ahora el 80%, voy a poner acá 80 para que se vea el numerito, no queda muy claro ahí, pero se entiende que es un 80, es grado 3, más el 20% restante, que es grado 4. Eso es grado 3, el más frecuente, grado 4, el segundo más frecuente, score 7 de Gleason. Pero miren esto ahora, si yo tengo un 80% de 4 más un 20% de grado 3, que sería glándulas fusionadas y glándulas discretas atípicas, también me da 7. Entonces la pregunta es, ¿cuál es peor? La respuesta es el que tenga más del peor grado, ¿sí? Fíjense, el grado 1 es el más bajito, el grado 5 es el más alto. Por ende, estos dos son igualmente valor de 7, pero este tiene 80% del 3, que es el más bueno, y este tiene 80% del 4, que es el peor, ¿sí? Es peor que 3. Entonces, nuevamente, este es más grave, ¿sí? ¿Quedó claro ese concepto? ¿Se entiende eso? Puedo tener dos sumas que me den 7, pero el que va a ser peor es el que tenga más del peor. Eso es, ¿sí? Este tiene más del 4, tiene 80% 4, por ende es peor. Este 7 es peor que este 7, ¿sí? Ahora, si yo tengo... ¿Sí? Sí.
Decime. ¿Puede haber un 5 con 3? Sí, ahora vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo. Fíjate que si tengo todo el preparado 4, yo voy a poner 4 más 4, es un 8, ¿sí? Si yo tengo un 5 más 3, voy a partir del otro mejor, el más bajito. Un 3 más 5 es lo mismo, es un 8, ¿sí? Si yo tengo un 5 más 3, es un 8. ¿Cuál es el peor 8? Este, porque tiene más del 5, que es lo peor de lo peor. ¿Cuál es el segundo peor? Este, porque tiene mucho del 4, que es más grave. ¿Y cuál es el mejor? Este. ¿Por qué? Porque tiene mucho del bueno, el 3, que es el peor, es el mejor dentro de lo peor, y tiene menos del 5. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo va? Sí. Para que vayan pensando eso. Finalmente, supongamos, sigamos sumando. Supongamos el score 9, puedo tener 5 más 4 o 4 más 5. ¿Sí? Volvamos a mirar esto histológicamente. Aquí me dice que aquí no hay glándula, acá hay glándula fusionada, ¿sí? Lo mismo me van a dar 9, ¿sí? Recuerden, el 9 peor va a ser el que tenga más del peor, por ende este, ¿sí? Y finalmente, si todo el preparado es 5, es 5 más 5. No hay mucha vuelta que darle. Esto es un patrón completamente sólido, sin formación glandular. Es un Gleason 10. Este es el peor pronóstico, ¿sí? Así se hace. ¿De dónde vienen estos números? El grado viene del grado de atipía. Recuerden, glándula discreta separada es 3, glándula fusionada en patrón es 4, no hay glándula es 5. En función de eso, sumo el patrón más frecuente en el preparado, que sería el patrón dominante, así se pone técnicamente patrón dominante, que lo sumo al patrón subdominante, el segundo más frecuente, ¿sí? Y ese valor lo sumo. Recuerden que siempre de entre valores de score del mismo número, del mismo valor, el peor va a ser el que tenga más del peor. Si hay uno que tiene más del 4 por sobre el 3, va a ser peor ese. Si hay uno que tiene más de 5 por sobre el 4 o el 3, va a ser el peor ese, ¿sí? La pregunta es, ¿puede haber más Gleason? Sí, obvio. Cuando yo tengo un preparado, por ahí tengo 5 acá, por ahí tengo 4 acá, por ahí tengo 3 acá, por ahí tengo 2 acá. Pero lo importante es, tengo esto de 5, tengo esto de 4 y tengo esto de 3. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que más hay? Y yo diría que esto es un 55% de 5, un 40% de 4 y un 20% de 4, no, un 20%, 40% de 3, 20% de 4 y un 35%, por decirte algo, de 2. Entonces, ¿cuáles voy a tomar como referencia para hacer el Gleason? Solo el más frecuente con el segundo más frecuente. No meto 5, 6, 7. Voy a tomar el más frecuente por el segundo más frecuente. Entonces sería este un 5 más 3 igual 8. ¿Sí? Me dicen, yo estos no los considero. Recuerden, el score es la suma del grado más frecuente con el segundo más frecuente. No la suma del primero con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Ni el primero con el tercero, ni el primero con el cuarto, ni el primero con el quinto, ni el número 10. No me importa. Es el primero más el segundo más frecuente. ¿Quedó claro eso? Bien. Bien. Consulta. En el RIMS habla de grupos de grados de ¿Sí? los Gleason. ¿Eso lo tenemos que saber o ya es un montón? Es un poco mucho, pero sepan el concepto de grupo, ¿sí? Sepan el concepto de grupo. Ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Estamos hablando primero gradualmente. Primero el grado, la glandulita, ¿cómo está? Discreta y separada, pero atípica, atípica pero fusionada formando patrón, o 5 ya sería que no hay glándula y todo atípico y feo. Primero. Segundo, el score o puntaje, que es la suma, ¿sí? Y ahí vamos a sacar estos valores que acabamos de hablar, ¿sí? Y ahora vamos a pasar un poquito al concepto de grupo, ¿sí? Bien, recuerden, los scores entre 2 y 5, las sumatorias de 2 y 5 dejaron de informarse por biopsia, porque el resultado entre 2 y 5 variaba entre patólogos, porque quirúrgicamente muchas veces siempre eran peores y porque subestimaba clínicamente la patología. Así que se dejó de informar el 2 y el 4, se informan del 3 en adelante. Golazo para ustedes porque tienen que aprenderse los 3 que les dije yo, que es lo que se les va a preguntar, ¿sí? El resto es zaraza, no se inventa. Ahora, el 2016, el señor Epstein definió 5 grupos basándose en los valores de grado, ¿sí? El tipo dijo, bueno, voy a tomar los scores de Gleason, perdón, pero a mi criterio este tipo fue un ladrón, ¿sí? Robó, ¿sí? Pero se usa, ¿sí? El tipo dijo, ¿saben qué? Los valores tipo 6, 7, 8, 9 y 10 de Gleason, los scores de Gleason, los voy a juntar en grupos. Ahora me pinta en grupos, ¿sí? Ojo, aquí les dejé los grados y las características que tiene, pero acuérdense del 3, glándulas sin fusión, 4 glándulas fusionadas, 5 no hay glándulas. Fin de la fin. Pero Epstein dijo, quiero robar, hoy quiero robar, 2016 quiero robar. Y dijo, voy a juntar los scores y voy a hacer grupos. Él dijo, todo lo que sea menor a 7, por ende 6, va a ser grupo 1 porque se me canta, porque me pinta, ¿sí?
En realidad no le pintó, pero bueno, inventó algo, reinventó la rueda para mí. Después dijo, todos los que sean 7, pero sean 3 más 4, o sea, el 7 buenito, va a ser grupo 2. Todo lo que sea 7, pero el 7 malito, que es 4 más 3, va a ser grupo 3. Todo lo que sea 4, que sea un 4 más 4, o sea, un 8, va a ser un grupo 4. Y todo lo que sea 5, 9 o 10, en score de Gleason, va a ser 5. Dicen, pero ¿para qué mierda lo hizo? ¿Se dan cuenta que el tipo lo único que hizo fue hacer grupos diferentes para separar esto de esto? No hizo mucho el tipo. El tipo dijo, el 6 va a ser grupo 1, el 7 bueno va a ser grupo 2, el 7 malo va a ser grupo 3, el 8 va a ser grupo 4 y el 9 y 10 va a ser grupo 5. Y ahí quedó, ¿sí? Estos grupos también se les conoce como grupos ISUP, ¿sí? Escribí como los getetos, ISUP, ¿sí? ISUP, también se les llama así, se les conoce así. Yo le digo grupos de Epstein porque fue Epstein el que lo describió. Si recuerden, tengo scores que pueden ser 7, 8 o 9, dependiendo de la combinación de números de grado, ¿sí? Él dijo, bueno, los meto acá, grupo. Le pintó a los... Volvamos acá. Esos son los grupos de Epstein o grupos de ISUP, de grado, ¿sí? Por si acaso, para que se entienda el concepto. Vamos a ver después de que no es muy... Se informan, es real, se informan. Pero la verdad me parece un robo. Bueno, grados, fíjense, patrones 3, ¿sí? Glándulas discretas bien formadas pero atípicas, ¿sí? Todas separadas entre sí. Glándula separada, glándula separada, glándula separada, glándula separada. Atípica, obviamente, pero separada. 4. Patrón fusionado. Fíjense acá yo veo la glándula, sí, pero fíjense que el epitelio está fusionado, ¿sí? Están como formando una gran glándula con distintos agujeritos luminales, fusionados, ¿sí? Patrón, este es un patrón glomeruloide, se llama, parecen glomérulos, es verdad, ¿sí? Patrón cribiforme, ¿sí? Acá tienen patrón cribiforme, múltiples luces, ¿sí? Ahora, grado 5, fíjense, cordones sin luz, no hay glándula, no hay glándula, no hay glándula, no hay glándula, son distintos nombres tienen esto, ¿sí? Este puede ser un grado 5 con necrosis central luminal, también se le conoce un grado 5, ¿sí? Se llama tipo comedociano, como el cáncer de mama. Necrosis en el ducto se le reconoce como un grado 5 también. No hay glándula, no hay glándula, no hay glándula. O sea, si se dan cuenta, básicamente el resumen es esto. Glándula, glándula fusionada, no hay glándula. Esos son los grados, grado 3, 4, 5. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió el concepto de grado de grupo? Al tipo Epstein se le ocurrió decir... Quiero robar, quiero hacerme famoso en 2016, no tengo nada que hacer, y lo hizo, ¿sí? A mi criterio, perdón. Metástasis pueden ser locales a los nervios, que es lo que genera la disfunción eréctil, por vía linfática, también puede ser, y por vía hematógena, principalmente esqueleto axial, sobre todo a las vértebras, ¿sí? Y las lesiones van a ser osteoblásticas. No se tiene muy claro por qué, pero el cáncer de próstata en el hueso produce hueso, ¿sí? Entonces, acá tenemos la metástasis hacia los ganglios, hacia los nervios, y esto es el nervio, invasión perineural es un criterio de metástasis local. Y acá tenemos la lesión osteoblástica formadora de hueso en el medio de una vértebra, ¿sí? Es muy común, ¿sí? Recuerden que es diagnóstico diferencial de otro tipo de cáncer que se llama mieloma múltiple. Y el mieloma múltiple también hace lesiones muy frecuentemente en vértebras, pero son líticas, o sea, un agujero, ¿sí? Una mancha negra en la radiografía. Pero fíjense acá, en el cáncer de próstata, las manchas son blancas, porque son osteoblásticas, producen hueso, ¿sí? Este es el esquemita, ¿sí? Hacia la vejiga, hacia órganos locales, hacia los nervios, hacia los ganglios linfáticos, hacia esqueleto axial, ¿sí? Vértebras principalmente. Si tenemos un esquemita y queremos ver con un gráfico de torta hacia dónde hace metástasis con mayor frecuencia, fíjense en el color azul, 84%, solo metástasis ósea. Por eso es tan importante la metástasis ósea, y por eso un paciente diagnosticado con cáncer de próstata se le hace obligadamente un centellograma óseo para ver si tiene zonas hipercaptantes en el esqueleto, principalmente axial. Fíjense, este paciente sí tiene nódulos hipercaptantes en el esqueleto axial, por ende probablemente ese paciente ya no es quirúrgico, tiene metástasis ósea. Antes de operar a un paciente, se le hace un centellograma obligatoriamente. También se le puede hacer un PET-CT. Fíjense también cómo tiene estos múltiples nódulos, todos metastásicos, tanto en vértebras como en otros lugares ya, ¿sí? Fíjense acá, se agarró las costillas, tiene invasión a la cavidad pélvica, el paciente ya no se opera, ¿sí? Creo que tenía una... No tengo nada. Bueno. Bien,
El TNM se usa, fíjense, ¿quedó claro el concepto de Gleason? Gleason es grado, chicos, grado de Gleason se llama. Y recuerden, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Se informan grado 3, grado 4, grado 5. Se suman el más frecuente con el segundo más frecuente. Tengo un score o puntaje. Y en función de eso, llega Epstein y arma los grupos, y esos grupos se dividen y definen tratamiento y pronóstico también, que le digo que es básicamente lo mismo. Y el TNM entonces, el tamaño, no ganglio y metástasis, ¿importan? Sí, no importan tanto, importan estos. Importa el T2B y el T3. Son los únicos que importan para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente que tiene menos de un T2B, o sea que tiene una masa menor al 50% del lóbulo, es un paciente de bajo riesgo. Un paciente que tiene más del 50% del lóbulo es un paciente de alto riesgo o riesgo intermedio. Y un paciente que tiene un T3, o sea que el tumor salió de la glándula inmediatamente, es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Define el tratamiento. Este paciente se vigila activamente o se puede operar hasta por un año. Este paciente se opera seguramente y este paciente no se opera, ¿sí? Diferencias. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense que el cáncer de próstata se puede dividir en pacientes de alto grado, grupo de riesgo de alto grado, mediano grado o bajo grado. El paciente de bajo grado o paciente de bajo riesgo es un paciente que tiene que tener todo esto, las tres. Tiene que ser menos de un T2B, o sea, tiene que tener una masa menos del 50% del lóbulo prostático, tiene que tener un Gleason menor a 7, por ende un 6, que es lo mínimo informable, y tiene que tener un PSA menor a 10. ¿Sí? Eso tiene que tener las tres cosas. Y aquí viene de regalo Epstein robando, que dice mínimamente un grupo 1 de Epstein. Que como les digo, no me cambia nada, pero bueno, está ahí. Tiene que tener todo, las tres cosas. Un T2 bajito, o sea, quiero decir que menos del 50% de la glándula, un Gleason 6 mínimamente y un PSA menor a 10. Este paciente se le puede ofrecer vigilancia activa. Flaco, ¿querés verte en un año más? Sí, bueno, tranqui. ¿Saben por qué? Porque el cáncer de próstata mata en 20, 25 años. O sea, mata muy lento, progresa muy lento. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. El paciente puede hacer vigilancia activa. Tómate tranquilamente. Ahora, si él elige, che, flaco, ¿querés operarte y sacarte la próstata? Sí, me la quiero sacar, la verdad. Listo, se le saca. Recuerden que un paciente que se le saca la próstata tiene riesgo de quedar con impotencia, con incontinencia, con un montón de problemas. Entonces, a veces el paciente no prefiere no hacérsela. Si quiere hacérsela, se la hace. Es selectiva, cirugía de elección, se le dice. Vigilancia activa, se hace una biopsia cada año, cada 6 meses. Radioterapia, contraindicado, no se les hace mucho. ¿Sí? Bloqueo hormonal, no. Bloqueo hormonal ya es tratamiento, como les dije, bloqueo de testosterona y DHT. Eso es el paciente de bajo riesgo. O sea, básicamente al paciente de bajo riesgo se le dice, ¿te quieres operar? No. Bueno, próximo año hacete otra biopsia. Te tenés que fumar la biopsia, claramente. Riesgo intermedio ya no tenés que tener todo. Tenés que tener uno solo, ya basta para hacer riesgo intermedio. Tener más de un T2B, o sea, ya más de un 50% de la glándula. Tener un Gleason 7 en cualquiera de sus variantes. Eso inmediatamente te genera un riesgo intermedio. Puede ser un 4+3 o un 3+4. ¿Sí? Y un PSA mayor a 10. Inmediatamente este paciente es un paciente de riesgo intermedio, con cualquiera de las 10. Si tiene un PSA de 11, riesgo intermedio. Si tiene un Gleason 7, pero es 4+3, riesgo intermedio. Si el paciente tiene una masa mayor al 50% de un lóbulo, riesgo intermedio. Como se dan cuenta, también aquí aparece robando el señor Epstein, diciendo los grupos 2 y 3 de Epstein. El 7 que es bonito y el 7 que es malito. Un campeón el hombre. Vigilancia activa ya no. Este paciente no se le ofrece hacerse otra biopsia el otro año. Este paciente se opera obligadamente, ¿sí? Cirugía. Obviamente, si él firma consentimiento informado que no se quiere tocar la próstata, es cosa de él, pero se opera, ¿sí? Segura esperanza de vida, ¿por qué? Yo les había dicho que el cáncer de próstata mata de aquí a 15 años, 20 años. Entonces, si el paciente tiene 90 años y se le encuentra cáncer de próstata, no lo va a matar el cáncer de próstata, claramente. El paciente se va a morir de una neumonía, se va a morir por una tuberculosis, se va a morir de una infección urinaria, se va a morir de un foco séptico, de la falla renal, de la insuficiencia cardíaca. Pero de próstata no. Entonces este paciente, supongamos que está en un grupo de riesgo intermedio, indica operación, pero el paciente tiene 90 años, ya está. Se le queda el tumor y no pasa nada. ¿Sí? ¿Se le puede dar radioterapia? Sí, depende. Y bloqueo hormonal no se le hace. Grupo de alto riesgo, nuevamente uno basta. Un paciente que tiene una extensión extraprostática es de alto riesgo. Un paciente que tiene un Gleason 8 mínimamente, ¿sí? Un 5+3, un 3+5, un 4+4, es un grupo de alto riesgo, ya que aparece el señor Epstein robando con los grupos 4 y 5. Y un PSA mayor a 20. Cualquiera de las tres es un grupo de alto riesgo. Este paciente no se le hace vigilancia activa, pero por nada del mundo. Es un paciente que no se opera porque ya no es quirúrgico, tiene extensión extraprostática probablemente. Siempre hay excepciones, se tiene que trabajar eso particularmente, y sí se le da radioterapia y braquirradioterapia, ¿sí? O sea, sí se le da tratamiento,
y bloqueo hormonal también, ¿sí? Con la radioterapia y la braquiterapia. O sea, este paciente tiene tratamiento paliativo principalmente, no quirúrgico, ¿sí? Para lo que se tiene que quedar es eso. Un paciente de bajo riesgo tiene que tener las 3 consideraciones de bajo riesgo y ese paciente se puede operar o no si él lo quiere. El paciente de riesgo intermedio tiene que tener solo un criterio de riesgo y inmediatamente se va a operar. Y un paciente que, a menos que tenga 80, 95 años, y un paciente de alto riesgo con un solo criterio de alto riesgo no se opera, solo se le da quimio, radioterapia y bloqueadores hormonales. ¿Sí? Recuerda las consecuencias. Nuevamente, bloqueadores hormonales, acá está la bicalutamida, ¿sí? La bicalutamida es el medicamento que se ocupa como bloqueante antiandrogénico, que ese sí genera feminización. O también se le puede dar antagonistas de liberadores de gonadotropinas, que sería el de Garelix, ¿sí? Tratamientos, estos sí son feminizantes, estos sí. ¿Bien? Veamos este estudio histológico, sigamos con el estudio histológico. Al paciente se le hace la biopsia, voy a explicar un poquito. Ahí. El paciente se le hace la biopsia y se encuentra que en los filamentos, en los fideos de carne 5 y 6, se encuentran tejidos patológicos. Aquí lo dice. 4 y 5, ¿sí? O 5 y 6, dice que tiene células epiteliales pleomórficas, o sea, malignas, de glándulas pequeñas infiltrantes, o sea, maligno, con lúmenes bien definidos. Entonces ustedes dirían 4, 5, 3, 4, 5. Glándulas pequeñas de lúmenes bien definidos. 3, 4, 5. ¿Qué le ponen? ¿Alguna idea? Recuerden que 3 tiene glándula bien definida y bien delimitada, que es la glándula discreta, atípica. 4 es glándula fusionada y 5 es no hay glándula. ¿Qué valor le ponen a este valor? De decir, pequeñas glándulas infiltrantes de lúmenes bien definidos. 3, 4, 5. 3. Es un test, ¿sí? Y ahí le pone el patólogo el porcentaje, en un 20%, ¿sí? Tiene un grado 3. Y luego tiene estructuras pseudoglandulares, o sea, tienen luz, pero no parecen mucho glándula, pero tienen luz en un 80%. ¿Qué grado le ponemos a esto? Un 4. Un 4. Ahora, como saben que el grado 3 es un 20% y el grado 4 es un 80%, este es un score ¿de qué valor? 4 más 3, 7. Es un 7. ¿Es un 7 feo o un 7 lindo? Feo. Es un 7 feo, ¿sí? Es un grado 7 de los feos. Muy bien. Sí, después te dice que abarca el total del 60 al 5% de las muestras examinadas, ¿sí? Sin focos de neoplasia intraepitelial prostática o PIN, eso quiere decir que no ve lesiones neoplásicas, sin invasión perineural, que es un tipo de invasión, recordémoslo, sin compromiso vascular, sin invasión vascular y sin signos sugerentes de invasión extraprostática, o sea, que no entre en un grupo de alto riesgo, ¿sí? Diagnóstico, adenocarcinoma de patrón acinar, Gleason 4 más 3, suma 7, score, grupo 3 de Epstein, ven que se informan, pero la verdad es que no me cambia un carajo. Grupo ISUB también le dicen grupo 3 de Epstein, invasión tumoral y perineural ausente en lo examinado. Este paciente entra a hacer su centellograma óseo, estudios oncológicos, prequirúrgicos y entra a cirugía. Y se le saca la próstata. De hecho, este paciente es mi papá, por cierto, ¿sí? Se lo operó. Eso es cáncer de próstata. ¿Quedó claro más o menos? Con un paciente real, inclusive. ¿Quedó bien? ¿Cáncer de próstata? Sí, perfecto. Ahora, ¿qué era lo mejor? ¿Le preguntan? Sí. Ok. ¿Cómo? Que si así se pregunta, digo, en el examen. Chicos, sí. O sea, entre testículo, entre riñón, entre... Es próstata. Próstata es segundo parcial. Yo no conocí un parcial que no hubiera cáncer de próstata. Y siempre No, ¿Cómo? Pero digo que si son de este estilo, las preguntas para... Las preguntas casi siempre van enfocadas. Llega un paciente que tiene estos síntomas, ya como de obstrucción en general, luego se le hace una biopsia, se le dice así como rapidito, y se pone, en la biopsia se encuentran un porcentaje de glándulas discretas, atípicas en un gran porcentaje y en menor medida glándulas fusionadas en un patrón cribiforme. Entonces, la respuesta es, usted evidencia un valor de score de Gleason de y ahí te dice, grado 3 más 4, suma score 7. ¿Se entiende? Ese cálculo de score de Gleason lo hacen siempre, casi siempre. ¿Sí? Siempre enfocado en el cálculo de score de Gleason. Ahora, ojo esto. El departamento 2 de Pato 2 está compuesto por patólogos, pero cada patólogo tiene su especialidad. Hay patólogos oftalmológicos, patólogos de piel, patólogos de partes blandas, patólogos digestivos, patólogos de lo que quieran, patólogos renales, gastropatólogos, etc. Pero no hay patólogos uropatólogos ni nefropatólogos. Entonces, ¿qué pasa? Tienden a cometer errores en las preguntas porque muchas veces te ponen en las alternativas grupo de Gleason 7, ¿sí? Y en realidad lo que están queriendo decir es un score de Gleason 7, ¿sí? Si a ustedes toda la pregunta y la alternativa les apunta a que respondan un score, no importa que la alternativa diga grupo, ¿sí? Si la alternativa A dice grupo, la alternativa 2 dice grupo, la alternativa 3 dice grupo, la alternativa 4 dice grupo, sorry, es un error del docente que hizo la pregunta y puso la alternativa mal, pero se está refiriendo a score y ustedes responden igual. Responden como si fuera el score que ustedes creen que es, ¿ok? Ahora, caso B, en el que la alternativa A diga grupo 7, la alternativa B diga grupo 8, la alternativa C diga score 7 y la alternativa D diga score 8, ustedes primero se aseguran del score que están viendo y luego, listo, grupo no, score 7, ¿se entiende? Eso es para el choice, ¿sí? Si ven todas las alternativas con grupo, el docente está flashando, ustedes responden como si fuera score. Si ustedes ven que hay grupo y score metidas la misma alternativa, las mismas alternativas, bueno, ahí sí está la trampita y ustedes tienen que entender la diferencia entre grupo y score. Depende del que haya hecho la pregunta, si la tiene claro o no, ¿sí? Es una sutileza, lamentablemente no se puede hacer nada mucho con eso. Claro, lo ideal ponerle sería que pongan grupo 4 más grupo 3 igual a score 7. Claro, o grado. Y acordate que grado es el que es 3, 4 y 5. Grado. Grupo es la suma de score, ¿sí? Esta primero es así, acordate, yo tengo histología, ¿sí? Y tengo el grado, voy a ponerlo con R, luego tengo la suma, que es el score, ¿sí? Y finalmente los score que vino Epstein de los grupos ISUB a hacer quilombo, que no le encuentran una funcionalidad, aparecen ahí con la suma de la clasificación de los scores, donde tengo el grupo, ¿sí?
Entonces, primero es grado, que sumo y me da un score, que luego encasillo en un grupo, ¿sí? Entonces, nuevamente, chicos, la confusión puede ir relacionada a grupo y score. Ellos, los docentes en las alternativas, pueden tomar grupo como score como sinónimo, ¿sí? Si bien todas las alternativas que dicen grupo, pero toda la pregunta va relacionada a un score, ustedes toman como que intentan hablar de score, ¿sí? Ahora, grado siempre es grado, ¿sí? Chicos, no confundan nunca grado, porque eso sí que ninguno se va a equivocar. Ningún patólogo, ningún docente que haga pregunta va a confundir grado con grupo, ¿sí? Ustedes tienen que preocuparse de eso. Grado es siempre grado. Grado es el grado histológico de Ana Plaza. ¿Quedó claro, Agus? Sí, sí, perdón. ¿Sí? O con eso, pero es eso más que nada. Pasa mucho, ¿sí? En digestivo también, a veces los docentes hacen preguntas de gastro, por ejemplo, diferencian, no sé, colitis ulcerosa con Crohn desde un punto de vista histológico, y la gastropatóloga, que la doctora Gloria, me mira y me dice, mira, esta pregunta está como el orto. Y yo, sí, está como el orto porque en realidad es un patrón mixto lo que están presentando. Me dice, exacto. Me dijo, pero ¿cómo quieres que el alumno diga entonces Crohn o colitis ulcerosa en las alternativas? Está mal planteada la pregunta, ¿sí? Pero bueno, son las sutilezas del docente y que medio que ahí nadie va a matar al otro por una pregunta, ¿sí? Pero ustedes, quédense tranquilos con eso. Que recuerden que colitis ulcerosa y Crohn, de digestivo, con un regalito de eso, no se diagnostica con histología. Lo siento, chicos, no se diagnostica con histología. Crohn y colitis ulcerosa se diagnostica con endoscopía. El patrón en empedrado, el patrón continuo, la afectación total o parcial, eso es lo que hace el diagnóstico, porque histológicamente se pueden ver iguales. Que una tiene granuloma, que la otra tiene absceso, que la otra afecta profunda, que la otra afecta profunda, se van a encontrar con todo en el mundo real. Realmente, cuando ustedes vean un patrón y digan, che, yo no sé si esto es Crohn o colitis ulcerosa, la histo, el que te va a poner el sello de la enfermedad va a ser el endoscopista con el patrón macroscópico. Empedrado, continuo, discontinuo, de la boca al ano, en la zona rectal, etc. ¿Sí? Para que se den cuenta de las sutilezas de la análisis. Bien, vamos a la última parte, que es cortita. Esto es pene, ¿sí? Recuerden que hay dos tipos de neoplasias